Detengan todo ahora mismo. Si eres un hombre mayor de 50 años y te masturbas, lo que estoy a punto de revelarte en los próximos minutos podría ser la diferencia entre mantener tu salud sexual y prostática intacta o desarrollar problemas devastadores, irreversibles, que arruinarán completamente tu calidad de vida. Soy la doctora Nora Carter, uróloga especialista, y lo que voy a decirles es algo que llevo 20 años observando en mi consultorio, pero que casi ningún médico se atreve a discutir abiertamente porque genera incomodidad, porque es tabú, porque nadie quiere tener esta conversación. Pero yo sí voy a tenerla porque he visto demasiados casos, demasiados hombres mayores que llegan con disfunción eréctil severa, con próstatas del tamaño de naranjas completamente inflamadas, con incontinencia urinaria humillante, con dolor pélvico crónico que no los deja vivir, y cuando finalmente me cuentan la verdad sobre sus hábitos íntimos, descubro un patrón aterrador que se repite una y otra vez. Existe algo específico relacionado con la masturbación después de los 50 años que está causando un daño silencioso y acumulativo que la mayoría de ustedes no tienen ni idea que está ocurriendo en este preciso momento dentro de su cuerpo. No estoy hablando de moralidad ni de juicios religiosos, estoy hablando de ciencia médica pura y dura, de mecanismos fisiológicos documentados, de cambios hormonales específicos que ocurren en el cuerpo masculino después de los 50 que hacen que la masturbación ya no funcione de la misma manera que funcionaba cuando tenías 20 o 30 años. Y si continúas masturbándote exactamente de la misma forma que lo hacías en tu juventud, sin entender estos cambios críticos, estás literalmente cavando tu propia tumba sexual y prostática. Hoy voy a revelarles exactamente qué está pasando dentro de su cuerpo, por qué es tan peligroso, cuáles son las señales de alarma que indican que el daño ya comenzó y, lo más importante, qué necesitan cambiar inmediatamente para proteger su salud. Lo que voy a revelar al final de este video sobre la frecuencia específica que cruza la línea del beneficio al daño va a sorprender a la mayoría de ustedes. Quédense hasta el final porque esa información podría literalmente salvarles de años de sufrimiento. Antes de revelar exactamente qué es lo que necesitan saber, déjenme explicarles qué sucede dentro del cuerpo masculino después de los 50 años, porque sin entender estos cambios fundamentales, jamás van a comprender por qué algo que era perfectamente seguro e incluso beneficioso en tu juventud puede convertirse en un problema serio décadas después. Cuando un hombre llega a los 50 años, su cuerpo atraviesa lo que llamamos andropausia o hipogonadismo de inicio tardío, que es básicamente el equivalente masculino de la menopausia, aunque mucho más gradual y sutil. Los niveles de testosterona comienzan a declinar aproximadamente 1% por año después de los 30, lo que significa que a los 50 has perdido alrededor del 20% de tu testosterona pico y a los 60 has perdido 30% o más. Esta caída de testosterona no es solo un número en un análisis de sangre, tiene consecuencias profundas y de amplio alcance en todo tu sistema reproductivo y urinario. La testosterona es responsable de mantener la masa muscular, incluyendo los músculos del piso pélvico que sostienen la vejiga y controlan la micción. Es responsable de mantener el tono vascular y el flujo sanguíneo saludable hacia el pene necesario para erecciones firmes. Regula la producción de líquido seminal por la próstata y las vesículas seminales. Mantiene la densidad ósea, la masa muscular general, el metabolismo, el estado de ánimo, la energía, la libido, absolutamente todo. Cuando la testosterona cae, todos estos sistemas comienzan a degradarse gradualmente. Pero aquí está lo crítico que casi nadie entiende. Mientras que la testosterona está cayendo, los niveles de otra hormona llamada dihidrotestosterona o DHT en el tejido prostático pueden paradójicamente aumentar o mantenerse elevados. La DHT es una forma más potente de testosterona que se produce cuando la enzima 5-alfa-reductasa convierte testosterona en DHT específicamente dentro de la próstata. Esta DHT es el principal impulsor del crecimiento prostático y cuando se acumula en niveles elevados durante años causa hiperplasia prostática benigna, donde la próstata crece de su tamaño normal de nuez hasta el tamaño de un limón
una naranja o en casos severos incluso más grande. Una próstata agrandada comprime la uretra que pasa a través de ella, causando todos esos síntomas urinarios frustrantes: flujo débil, dificultad para iniciar, sensación de vaciado incompleto, levantarse múltiples veces por la noche, urgencia, incontinencia. Además, con la edad, la próstata se vuelve más susceptible a la inflamación crónica. Las células inmunes se infiltran en el tejido prostático, liberan citocinas inflamatorias y esta inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores de riesgo más importantes para eventualmente desarrollar cáncer de próstata. Entonces, tenemos testosterona cayendo, DHT prostática elevada, próstata agrandándose, inflamación crónica estableciéndose, flujo sanguíneo disminuyendo, músculos pélvicos debilitándose, todo esto sucediendo simultáneamente después de los 50. Ahora, añadan a esta ecuación ya complicada el efecto de la masturbación, y aquí es donde todo se vuelve crítico. Cada vez que hay una eyaculación, ya sea por masturbación o sexo, ocurre una cascada hormonal específica. Durante la excitación sexual, los niveles de dopamina en el cerebro se disparan. Esta dopamina crea la sensación de placer y anticipación. Luego, en el momento del orgasmo, hay un pico masivo de oxitocina y un spike de prolactina. La prolactina es la hormona clave aquí porque es responsable del periodo refractario, ese tiempo después del orgasmo, donde es imposible tener otra erección o eyaculación. En hombres jóvenes de 20 años, el periodo refractario puede ser solo minutos. Pueden eyacular y estar listos otra vez en 15 o 20 minutos. Pero en hombres de 50, 60, 70 años, el periodo refractario se extiende dramáticamente a horas o incluso días porque los niveles de prolactina permanecen elevados mucho más tiempo cuando la testosterona es baja. Y aquí está el problema. Durante ese periodo refractario prolongado, mientras la prolactina está elevada, la testosterona está suprimida aún más, el deseo sexual está apagado, la capacidad de erección está impedida, y si un hombre está eyaculando con demasiada frecuencia, está esencialmente manteniendo su testosterona crónicamente suprimida y su prolactina crónicamente elevada, sin darle tiempo a su sistema de recuperarse completamente. Esto crea un círculo vicioso donde eyaculaciones demasiado frecuentes causan testosterona más baja. Testosterona más baja causa peor función sexual causa frustración. Frustración lleva a más masturbación intentando probar que todavía funciona. Más masturbación suprime más la testosterona y el ciclo continúa empeorando. Pero hay más, mucho más. Con cada eyaculación, la próstata se contrae vigorosamente para expulsar el fluido seminal. Estas contracciones son saludables cuando ocurren con frecuencia moderada porque ayudan a limpiar la próstata de fluidos estancados, células viejas, toxinas acumuladas. Sin embargo, cuando un hombre mayor con próstata ya agrandada y posiblemente inflamada se masturba con demasiada frecuencia, estas contracciones repetitivas causan microtraumas en el tejido prostático. Imaginen un músculo que está constantemente siendo ejercitado sin tiempo adecuado de recuperación. Eventualmente se inflama, se vuelve doloroso, pierde función. Lo mismo sucede con la próstata sometida a contracciones excesivas. El tejido se irrita, la inflamación aumenta, los conductos prostáticos pueden desarrollar áreas de fibrosis o cicatrización. El fluido prostático cambia su composición, volviéndose más espeso y menos saludable. Y todo esto contribuye a síntomas de prostatitis crónica que incluyen dolor en el perineo, dolor al eyacular, sensación de presión en el recto, malestar pélvico difuso que arruina completamente la calidad de vida. He visto pacientes con prostatitis crónica tan severa causada por masturbación excesiva que literalmente no pueden sentarse cómodamente, no pueden montar bicicleta, no pueden tener relaciones sexuales porque el dolor es insoportable, y todo porque durante años se masturbaban 2, 3, incluso 4 veces al día sin entender el daño acumulativo que estaban causando a su próstata envejecida. Ahora quiero que participen activamente en este video porque necesito saber a cuántos hombres está afectando realmente este problema.
Escriban en los comentarios ahora mismo desde qué país o ciudad están viendo este video y con total honestidad, sin vergüenza, porque aquí no hay juicios. ¿Cuántas veces por semana se masturban en promedio? Pueden ser generales, pueden decir 2 veces, 5 veces, diariamente, ocasionalmente. Esta información es absolutamente crítica porque la frecuencia es uno de los factores de riesgo más importantes que vamos a discutir. Muy bien, ahora vamos a lo que realmente necesitan saber inmediatamente. Lo primero y más importante es que existe una frecuencia específica de eyaculación que representa el punto de inflexión entre beneficio y daño, y este punto es diferente para hombres mayores de 50 comparado con hombres jóvenes. Los estudios epidemiológicos importantes han encontrado que en hombres jóvenes y de mediana edad, la eyaculación frecuente, específicamente alrededor de 21 veces al mes o aproximadamente 5 veces por semana, está asociada con menor riesgo de cáncer de próstata. Esto tiene sentido fisiológicamente porque la eyaculación regular limpia la próstata de sustancias potencialmente carcinogénicas, previene el estancamiento de fluidos, mantiene los conductos abiertos y funcionando. Sin embargo, y esto es absolutamente crítico, estos estudios fueron realizados principalmente en hombres de 40, 50, 60 años con niveles hormonales relativamente normales. No sabemos si la misma frecuencia es beneficiosa para hombres de 70, 80 años con testosterona significativamente más baja y próstatas más grandes. De hecho, la evidencia clínica que he observado en mi propia práctica sugiere fuertemente que en hombres mayores de 60 y definitivamente mayores de 70, la frecuencia óptima es significativamente menor, probablemente alrededor de 2 a 3 veces por semana como máximo. ¿Por qué esta diferencia? Porque cuando tienes testosterona, baja tu cuerpo, simplemente no puede recuperarse tan rápidamente de la cascada hormonal que sigue a la eyaculación. La prolactina permanece elevada más tiempo, la testosterona permanece suprimida más tiempo, el sistema necesita más días, no más horas para volver al equilibrio. Si estás eyaculando todos los días o múltiples veces al día con testosterona baja, nunca permites que tu sistema se recupere completamente, estás en un estado perpetuo de supresión hormonal y esto tiene consecuencias devastadoras. Además, con una próstata agrandada, las contracciones repetitivas frecuentes causan más irritación y más inflamación que en una próstata de tamaño normal joven. Entonces, la recomendación específica que doy a mis pacientes mayores de 60 es esta: no más de 3 eyaculaciones por semana, espaciadas adecuadamente con al menos 48 horas entre cada una, y si notan cualquier síntoma de dolor prostático, dificultad para mantener erecciones, fatiga excesiva después de eyacular o empeoramiento de síntomas urinarios, entonces necesitan reducir aún más a 2 veces por semana o incluso 1 vez por semana hasta que los síntomas se resuelvan. Y para hombres mayores de 70, especialmente aquellos con próstatas significativamente agrandadas o PSA elevado, mi recomendación es aún más conservadora, 1 a 2 veces por semana como máximo. Ahora, la segunda cosa crítica que necesitan saber inmediatamente es que no es solo la frecuencia lo que importa, sino también la calidad de la eyaculación. Existe una diferencia enorme entre una eyaculación que resulta de excitación sexual genuina con un orgasmo completo y satisfactorio, donde la próstata se contrae completamente y se vacía adecuadamente, versus una eyaculación forzada mecánica sin excitación real, con un orgasmo débil donde la próstata no se vacía completamente. Muchos hombres mayores se masturban no porque tengan deseo sexual genuino, sino por hábito, por aburrimiento, por ansiedad, por la costumbre desarrollada durante décadas. Se masturban mecánicamente, casi como un tic nervioso, sin estar realmente excitados, y las eyaculaciones resultantes son de mala calidad. El orgasmo es débil, la cantidad de semen es poca, la contracción prostática es incompleta y lo más problemático, queda fluido residual estancado en la próstata que no fue expulsado. Este fluido estancado se convierte en un caldo de cultivo para inflamación y potencialmente para bacterias si hay alguna infección subclínica.
Entonces, no solo la frecuencia excesiva es dañina, sino que la calidad pobre de las eyaculaciones compulsivas mecánicas es igualmente o incluso más dañina. La solución es masturbarse solo cuando haya deseo sexual genuino, tomar el tiempo necesario para una excitación adecuada, asegurarse de que el orgasmo sea fuerte y completo. Y si notan que sus eyaculaciones son consistentemente débiles o producen muy poco semen, eso es una señal de que necesitan espaciar más las eyaculaciones para permitir que la próstata y las vesículas seminales se recuperen y repongan completamente. La tercera cosa crítica es el efecto de la pornografía de Internet en hombres mayores, y este es un tema que casi nadie discute, pero que está causando un daño masivo. La pornografía de alta estimulación disponible ilimitadamente en Internet crea lo que llamamos supernormalización de estímulos, donde el cerebro se expone a niveles de estimulación visual sexual que jamás experimentaría en la naturaleza. Esto causa varios problemas graves. Primero, desensibiliza los circuitos de recompensa dopaminérgicos del cerebro. Necesitas cada vez más estimulación, contenido más extremo, sesiones más largas para obtener el mismo efecto. Segundo, crea una desconexión entre la excitación cerebral y la respuesta física del cuerpo. Tu cerebro está hiperestimulado por las imágenes, pero tu pene no responde adecuadamente porque la estimulación es puramente visual, sin el componente táctil y emocional de la intimidad real. Tercero, y esto es particularmente problemático para hombres mayores con testosterona ya baja, la pornografía puede crear o empeorar disfunción eréctil inducida por pornografía, donde puedes excitarte y eyacular con pornografía, pero no puedes mantener una erección con una pareja real. He visto docenas de pacientes en sus 60s y 70s que vienen quejándose de disfunción eréctil severa, les recetó Viagra o Cialis y no funciona adecuadamente. Investigo más a fondo y descubro que se han estado masturbando con pornografía de Internet diariamente durante años. Su cerebro está completamente desensibilizado a la estimulación normal y necesitan un proceso de reinicio completo, eliminando tanto la masturbación como la pornografía durante semanas o meses para que su sistema nervioso se recalibre. Si te encuentras necesitando pornografía cada vez más extrema para excitarte, si tus sesiones de masturbación con pornografía duran 30 minutos, una hora o más, si no puedes eyacular sin pornografía, estas son señales claras de que tienes un problema serio que necesita abordarse. La cuarta cosa que deben saber es sobre la técnica específica de masturbación y cómo puede causar daño físico. Algunos hombres se masturban con un agarre demasiado fuerte, apretando el pene con fuerza excesiva, y esto crea lo que llamamos síndrome del agarre de muerte, donde el pene se acostumbra a niveles de presión que son imposibles de replicar durante el sexo vaginal normal. Esto lleva a incapacidad de eyacular durante el sexo real, lo cual es frustrante y problemático para las relaciones. Otros hombres se masturban en posiciones específicas que aumentan la presión intraabdominal, por ejemplo, sentados inclinados hacia adelante con los músculos abdominales y pélvicos tensados fuertemente, y esta presión aumentada puede forzar fluido prostático en direcciones anormales, causando congestión e inflamación. La recomendación es usar un agarre ligero, lubricación adecuada para evitar fricción excesiva en la piel del pene y evitar posiciones o técnicas que involucren tensión sostenida de los músculos abdominales o pélvicos. Además, cualquier forma de estimulación prostática directa a través del recto debe hacerse con extremo cuidado, suavemente, con lubricación abundante y no con demasiada frecuencia, porque la estimulación prostática agresiva o excesiva puede causar traumatismo directo al tejido glandular. La quinta cosa crítica es el timing de la masturbación en relación con otras actividades y medicamentos. Si toman medicamentos para la presión arterial, especialmente bloqueadores alfa como doxazosina o terazosina, que también se usan para síntomas prostáticos, o inhibidores de la ECA o beta bloqueadores, estos medicamentos pueden afectar la función eréctil y la eyaculación.
Masturbarse poco después de tomar estos medicamentos, cuando están en su concentración pico en sangre, puede resultar en erecciones más débiles y eyaculaciones menos satisfactorias. Es mejor espaciar la masturbación algunas horas después de tomar estos medicamentos. Además, si toman cualquier suplemento de testosterona, ya sea gel, inyecciones o píldoras, necesitan entender que la testosterona exógena aumenta el riesgo de crecimiento prostático y potencialmente de cáncer prostático, especialmente si se combinan con masturbación muy frecuente que también estimula la próstata. Cualquier hombre en terapia de reemplazo de testosterona debe tener monitoreo prostático muy cercano, con PSA y exámenes rectales regulares, y absolutamente nunca deben usar testosterona sin supervisión médica estricta porque los riesgos son demasiado grandes. Ahora déjenme darles las señales de alarma específicas que indican que su frecuencia o técnica de masturbación está causando daño y necesitan hacer cambios inmediatamente. Señal número 1. Dolor o malestar en el perineo, que es el área entre el escroto y el ano durante o después de la masturbación. Esto indica irritación prostática. Señal número 2. Dolor o ardor al eyacular. El semen no debería causar dolor al salir. Si duele, significa inflamación de la uretra prostática o de los conductos eyaculadores. Señal número 3. Sangre en el semen, llamada hemospermia. Cualquier cantidad de sangre en el semen requiere evaluación médica, pero frecuentemente es causada por traumatismo prostático por masturbación excesiva. Señal número 4. Disminución progresiva en el volumen de semen. Si notan que están produciendo cada vez menos semen con cada eyaculación, esto indica que no están dando tiempo suficiente para que las vesículas seminales y la próstata se repongan. Señal número 5. Dificultad creciente para mantener erecciones incluso durante la masturbación. Si antes podían mantener una erección firme fácilmente y ahora luchan por mantenerla incluso con estimulación directa, esto indica que están en un estado de agotamiento sexual. Señal número 6. Fatiga extrema o malestar después de eyacular que dura horas o incluso días. Algunos hombres describen sentirse completamente drenados, con niebla mental, débiles, sin energía después de eyacular. Esto indica que su sistema hormonal está severamente desequilibrado. Señal número 7. Empeoramiento de síntomas urinarios, específicamente aumento en frecuencia, urgencia o nicturia que correlaciona temporalmente con periodos de masturbación más frecuente. Y señal número 8. Necesidad compulsiva de masturbarse incluso cuando no hay deseo sexual real, incapacidad de abstenerse incluso por unos días sin sentir ansiedad intensa. Esto indica adicción conductual que necesita abordarse. Si experimentan cualquiera de estas señales, necesitan hacer cambios inmediatos. Primero, reduzcan drásticamente la frecuencia. Córtenla a la mitad de lo que están haciendo actualmente o incluso más. Segundo, consideren un periodo de abstinencia completa de 2 a 4 semanas para permitir que su sistema se resetee completamente, los niveles hormonales se reequilibren, la próstata se desinflame, los receptores de dopamina se resensibilicen. Muchos hombres encuentran que después de un periodo de abstinencia de 3 o 4 semanas, cuando reinician la masturbación con frecuencia moderada, sus erecciones son más firmes, sus orgasmos más intensos, su volumen de semen mayor y sus síntomas prostáticos mejorados. Tercero, si están usando pornografía, elimínenla completamente durante al menos 30 días, mejor 90 días, para permitir que su cerebro se recalibre a niveles normales de estimulación. Cuarto, revisen sus técnicas. Usen agarre más ligero, lubricación adecuada, eviten posiciones con presión abdominal. Quinto, optimicen su salud general, dieta antiinflamatoria rica en vegetales crucíferos, pescado graso, nueces, evitando alimentos proinflamatorios que discutimos en otros videos, ejercicio regular moderado, manejo del estrés,
sueño adecuado. Sexto, consideren suplementos que apoyan la salud prostática y hormonal. Para síntomas prostáticos, zinc, que es crítico para producción de testosterona y salud prostática. Magnesio, que ayuda con relajación muscular y sueño. Vitamina D, que es importante para función hormonal, que puede ayudar a reducir cortisol y apoyar testosterona. Y séptimo, absolutamente consulten con un urólogo si tienen síntomas persistentes, háganse medir el PSA, háganse un examen rectal, posiblemente una ecografía prostática para asegurarse de que no hay problemas estructurales o patológicos que requieren tratamiento médico específico. Ahora quiero compartirles un caso específico que ilustra perfectamente estos puntos. Llamémoslo Andrés, un señor de 68 años que vino a mi consultorio quejándose de disfunción eréctil progresiva, dolor pélvico crónico y síntomas urinarios empeorando. Cuando lo evalué, su próstata estaba significativamente agrandada. Su PSA estaba elevado en 7.2 y reportaba levantarse 5 veces por noche para orinar. Le habían recetado un bloqueador alfa que ayudó parcialmente con los síntomas urinarios, pero la disfunción eréctil y el dolor pélvico persistían. Cuando finalmente se sintió cómodo, siendo honesto conmigo sobre sus hábitos sexuales, admitió que se había estado masturbando con pornografía de internet 2 a 3 veces al día durante los últimos 10 años, 2 a 3 veces al día a los 68 años con próstata agrandada. Le expliqué que estaba literalmente destruyendo su próstata con esta frecuencia excesiva, que su sistema hormonal estaba en caos perpetuo, que su cerebro estaba completamente desensibilizado por la pornografía y que necesitábamos un enfoque radical. Le pedí abstinencia completa de masturbación y pornografía durante 8 semanas, ninguna eyaculación en absoluto, para darle a su sistema tiempo de sanar completamente. También optimizamos su dieta, añadimos suplementos prostáticos, aumentamos su ejercicio y trabajamos en técnicas de manejo de estrés. Los primeros 10 días fueron difíciles. Reportó ansiedad, irritabilidad, insomnio, todos síntomas de abstinencia de la adicción conductual. Pero después de 2 semanas empezó a sentirse mejor, más energía, menos dolor pélvico, menos urgencia urinaria. A las 4 semanas me dijo que se sentía como un hombre diferente. El dolor había desaparecido casi completamente. Estaba durmiendo mejor, levantándose solo 2 veces por noche en lugar de 5. A las 8 semanas, cuando lo reevalué, su PSA había bajado a 5.4. Su próstata había disminuido notablemente de tamaño en el examen rectal y reportó que había tenido relaciones sexuales exitosas con su esposa por primera vez en 2 años con erección firme, sin necesidad de medicamentos. Le permití reiniciar la masturbación, pero con reglas estrictas, máximo 2 veces por semana, sin pornografía, solo con excitación natural y fantasía. 2 años después mantiene este patrón. Su próstata permanece estable. Sus síntomas son mínimos. Su vida sexual con su esposa es activa y satisfactoria. Transformó completamente su salud, simplemente entendiendo estos principios y aplicándolos consistentemente. Soy la doctora Nora Carter y he dedicado mi carrera a ayudar a hombres a mantener salud prostática y sexual óptima a medida que envejecen. La información que he compartido hoy está basada en décadas de experiencia clínica, miles de pacientes tratados y la mejor evidencia científica disponible. Si este video les ha dado claridad sobre algo que han estado experimentando pero no entendían, si han reconocido señales de alarma en su propia vida, si están tomando la decisión de hacer cambios, entonces este video ha cumplido su propósito. Por favor, compartan este video con otros hombres en su vida que necesitan esta información, porque la gran mayoría está sufriendo en silencio sin saber que sus problemas son completamente tratables. Suscríbanse al canal para más contenido vital sobre salud masculina. Dejen sus comentarios y preguntas abajo. Ustedes merecen tener salud sexual vibrante y próstatas saludables sin importar su edad. Todo está a su alcance si están dispuestos a entender los cambios en su cuerpo y adaptar sus comportamientos en consecuencia. Su futuro sexual depende de las acciones que tomen hoy.